Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes, Italis nuncio, ingreso pena gratia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, por medio de la intercesión de María, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás, San Pío X, rueguen por nosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, continuamos la parte 2 de la exposición de la Payendi sobre el modernismo. Advierto, los que no hayan visto la primera parte probablemente no entiendan bien esta segunda parte, es un documento difícil, lo estamos tratando de explicar, así que conviene ver en orden esta serie de videos. Lo último que habíamos visto era sobre el tema de la inmanencia vital. Eh, Habíamos visto que para los modernistas el hombre tiene una indigencia de lo divino, una necesidad de lo divino, y esta necesidad de lo divino suscita en el alma, que naturalmente está inclinada a la religión, suscita esta indigencia de lo divino en el alma un sentimiento especial que es Dios. Este sentimiento se identifica con Dios. El objeto de este sentimiento es Dios y la causa de este sentimiento también es Dios. O sea que Dios es inmanente. Y este sentimiento es lo que los modernistas llaman fe. Y ese es el principio de la religión. ¿Sí? Por supuesto hay cosas que no se llegan a comprender. Si hay cosas que no se llegan a comprender bien es porque la misma doctrina de los modernistas es bastante absurda. Pero bueno, tiene cierta lógica, ¿no? Sigue diciendo San Pío X, no se detiene aquí la filosofía, o mejor decir, el delirio modernista, fíjense, lo dice San Pío X, ¿no? Pues en, este, pues en ese sentimiento los modernistas no solo encuentran la fe, sino que con la fe y en la misma fe, según ellos la entienden, afirman que se verifica la revelación. O sea, la revelación es la fe subjetiva, no tiene nada que ver con una revelación externa. Y en efecto, ¿qué más puede pedirse para la revelación? ¿No es ya una revelación o al menos un principio de ella ese sentimiento que aparece en la conciencia y Dios mismo, que en ese preciso sentimiento religioso se manifiesta al alma, aunque todavía de un modo confuso? Pero añaden aún, desde el momento en que Dios es a un tiempo causa y objeto de la fe, tenemos ya que aquella revelación versa sobre Dios y procede de Dios. Luego tiene a Dios como revelador y como revelado. De aquí, venerables hermanos, aquella afirmación tan absurda de los modernistas de que toda religión es a la vez natural y sobrenatural según los diversos puntos de vista. De aquí la indistinta significación de conciencia y revelación. O sea, para los modernistas la propia conciencia es la revelación. Es un subjetivismo radical. De aquí por fin la ley que erige a la conciencia religiosa en regla universal totalmente igual a la revelación y a la que todos deben someterse hasta la autoridad suprema de la Iglesia, ya la doctrinal, ya la preceptiva en lo sagrado y en lo disciplinar. O sea, la conciencia subjetiva es lo supremo, ¿no? Es la ley a la cual se tiene que someter todo, incluso la autoridad de la Iglesia. Sin embargo, en todo este proceso, de donde en sentir de los modernistas se originan la fe y la revelación, a una cosa ha de atenderse con sumo cuidado por su importancia no pequeña, vistas las consecuencias histórico-críticas que aquí, según ellos, se derivan. Porque lo incognoscible de que hablan no se presenta a la fe como algo aislado o singular, sino por lo contrario con íntima dependencia de algún fenómeno, que aunque pertenece al campo de la ciencia y de la historia, de algún modo sale fuera de sus límites. Fenómeno, acuérdense, es algo captable por los sentidos, algo experimental. Ya sea ese fenómeno un hecho de la naturaleza que envuelve en sí algún misterio, ya un hombre singular cuya naturaleza, acciones y palabras no pueden explicarse por las leyes comunes de la historia.
En este caso, la fe, atraída por lo incognoscible, que se presenta junto con el fenómeno, abarca a este todo entero y le comunica en cierto modo su propia vida. Síguense dos consecuencias. O sea, se une la fe, este sentimiento subjetivo, con un fenómeno, ¿sí? Con algo captable con los sentidos. En primer lugar, las consecuencias de esto son que se produce cierta transfiguración del fenómeno, o sea, cierta transformación del fenómeno. Esto es, en cuanto es levantado por la fe sobre sus propias condiciones, con lo cual queda hecho materia más apta para recibir la forma de lo divino que la fe ha de dar. O sea, la fe es como que diviniza el fenómeno. Esta parte es medio compleja, es una doctrina medio muy rara que expone San Pío X, pero bueno, la vamos a decir porque es parte de la Payendi, ¿no? En segundo lugar, una como desfiguración, llámese así, del fenómeno, pues la fe le atribuye lo que en realidad no tiene al haberle sustraído las condiciones de lugar y tiempo. Lo que acontece sobre todo cuando se trata de fenómenos del tiempo pasado y tanto más cuanto más antiguos fueren. De ambas cosas sacan a su vez los modernistas dos leyes, o sea, de la transfiguración y de la desfiguración sacan dos leyes, que juntas con la tercera sacada del agnosticismo forman las bases de la crítica histórica. Un ejemplo lo aclarará, lo explica con un ejemplo, ¿no? Y con esto se va a ver más claro qué quiere decir con esto de transfiguración, desfiguración. Lo tomamos el ejemplo de la persona de Cristo. En la persona de Cristo dicen la ciencia y la historia ven solo un hombre, ¿no? Porque la ciencia y la historia son ateas para el modernismo. Entonces Cristo es solo un hombre según la ciencia y según la historia. Por lo tanto, en virtud de la primera ley, sacada del agnosticismo, es preciso borrar de su historia cuanto presente carácter divino, ¿sí? Fundada la primera ley en el agnosticismo, hay que borrar todo lo que haya de divino en Cristo, porque la historia y la ciencia lo estudian solo como hombre, o sea, sin la perspectiva de lo divino. Por la segunda ley, la persona histórica de Cristo fue transfigurada por la fe como sentimiento, obviamente. Es necesario, pues, quitarle cuanto la levanta sobre las condiciones históricas. O sea, es necesario quitar a Cristo cuanto lo levanta sobre las condiciones históricas. Finalmente, por la tercera ley, la misma persona de Cristo fue desfigurada por la fe. Luego se ha de prescindir en ella, de las palabras, actos y todo cuanto en fin no corresponda a su naturaleza, estado, educación, lugar y tiempo en que vivió. Es un ejemplo, ¿no? Tampoco queda muy claro, la verdad es que no es claro en este punto el texto de San Pío X, pero la consecuencia radical de esto es que en Cristo se ve un mero hombre, ¿no? Un hombre que no es Dios. O que quizás, según mi conciencia subjetiva, puede serlo, pero externamente no lo es. ¿Sí? Extraña manera, sin duda, de raciocinar, dice San Pío X, pero tal es la crítica modernista. De nuevo, repito, estas cosas a veces ni se comprende bien lo que quiso decir San Pío X. Por lo tanto, es señal también de que ni siquiera están tan claras las doctrinas modernistas que él trata de compendiar, ¿no? En consecuencia, el sentimiento religioso, pero bueno, en fin, digamos, lo que no se comprenda bien, traten de no prestarle demasiada importancia, quédense con lo más claro, ¿no? En consecuencia, el sentimiento religioso, la fe que brota por vital inmanencia de los senos de la subconsciencia, es el germen de toda religión y la razón asimismo de todo cuanto en cada una haya habido o habrá. O sea, esto es lo contrario al catolicismo, porque el catolicismo, el principio de la religión y de la fe es que Dios se revela y se hace hombre, y aparece objetivamente, externamente, en el mundo externo, ¿sí? Y funda la religión católica. Acá es todo lo contrario, nace todo de la inmanencia vital, del sentimiento. Oscuro y casi informe en un principio, tal sentimiento poco a poco y bajo el influjo oculto de aquel arcano principio que lo produjo, se robusteció a la par del progreso de la vida humana, de la que es, ya lo dijimos, una de sus formas. Tenemos así explicado el origen de toda religión, aun de la sobrenatural. No son sino aquel puro desarrollo del sentimiento religioso. O sea, la religión es un desarrollo evolutivo del sentimiento religioso. Y nadie piense que la religión católica quedará exceptuada, queda al nivel de las demás en todo. Tuvo su origen en la conciencia de Cristo, varón de privilegiadísima naturaleza, cual jamás hubo ni habrá, en virtud del desarrollo de la inmanencia vital, y no de otra manera. O sea, Cristo fue meramente un hombre con un sentido religioso muy profundo, y de ese sentimiento religioso muy profundo nació la religión católica, pero
La religión católica es como cualquier otra religión, es producto del sentimiento de fe interior, de manera que todas las religiones dan lo mismo, ¿sí? Esto es otra herejía, ¿no? Que todas las religiones tienen el mismo valor. Es falso eso, porque hay una sola religión verdadera que es la fundada por Cristo, objetivamente, que es la católica. Y las demás son falsas, ¿no? Esa es la doctrina de la Iglesia. El modernismo, por lo contrario, al decir que el principio de la religión es la fe, como un sentimiento y algo de la conciencia, entonces cada uno, según su conciencia, puede tener una religión verdadera, entonces todas las religiones son verdaderas. Estupor causa oír tan gran atrevimiento en hacer tales afirmaciones, tamaña blasfemia. Y sin embargo, venerables hermanos, no son los incrédulos solo los que han atrevidamente hablado así. Católicos hay, más aún, muchos entre los sacerdotes que claramente publican tales cosas y tales delirios presumen restaurar la iglesia. Y con tales delirios presumen restaurar la iglesia. Bueno, acá habla de nuevo de la infiltración modernista dentro de la iglesia. Hoy en día es muy fácil de ver, ¿no? Todo esto. Este, Incluso el Santo Padre Francisco ha dicho hace poquito que todas las religiones son caminos hacia Dios. O sea, estos errores modernistas están infiltrados hasta en la jerarquía de la iglesia, ¿no? No se trata ya del antiguo error que ponía en la naturaleza humana cierto derecho al orden sobrenatural. Se ha ido mucho más adelante, a saber, hasta afirmar que nuestra santísima religión, lo mismo en Cristo que en nosotros, es un fruto propio y espontáneo de la naturaleza. Nada en verdad más propio para destruir todo el orden sobrenatural. Esto es un error, ¿por qué? Porque el orden sobrenatural está mucho más allá y trasciende a todo el orden natural. Entonces, decir que la religión como algo sobrenatural nace de la naturaleza es una herejía, porque como algo sobrenatural va a nacer de lo natural. ¿Se entiende? Es metafísicamente imposible, es algo imposible, es un absurdo. Por lo tanto, el Concilio Vaticano con perfecto derecho decretó: si alguno dijere que el hombre no puede ser elevado por Dios a un conocimiento y perfección que supere la naturaleza, sino que puede y debe finalmente llegar por sí mismo, mediante un continuo progreso, a la posesión de toda verdad y de todo bien, sea excomulgado. O sea, lo que excomulga el Concilio Vaticano I es que cada uno puede, sin ningún tipo de ayuda de la gracia de Dios, llegar al conocimiento de la revelación, ¿no? Esto se vincula con el tema de la gracia y la libertad, ¿no? Que es otro de los temas de la disputatio. Y bueno, se va a ver claro en los videos, si llegamos, en los videos sobre esos temas, ¿no? El hombre no puede nada por sí mismo sin la gracia de Dios. Menos todavía conocer la verdad revelada. No hemos visto hasta aquí, venerables hermanos, que den cabida alguna a la inteligencia, pero según la doctrina, o sea, no, porque es todo sentimiento, ¿no? Pero según la doctrina de los modernistas tiene también su parte en el acto de fe, y así conviene notar de qué modo. O sea que la inteligencia tiene un rol en el acto de fe, que es un sentimiento, pero hay que ver cuál es el rol de la inteligencia. Tiene un rol la inteligencia en aquel sentimiento, dicen, del que repetidas veces hemos hablado, porque es sentimiento y no conocimiento. Dios ciertamente se presenta al hombre, pero como es sentimiento y no conocimiento, se presenta tan confusa e implicadamente que apenas o de ningún modo se distingue del sujeto que cree. O sea, básicamente Dios es lo mismo que el creyente, ¿no? Es una especie de panteísmo, ¿no? Todo es Dios. Por eso más adelante San Pío X va a decir que el modernismo es como una síntesis de todas las herejías, es como un compendio de todas las herejías, ¿no? Y es la peor herejía de toda la historia, porque es como un resumen de todas las herejías juntas, una ensalada de herejías, ¿no? Acá otra cosa, la fe para la Iglesia Católica, para la teología católica, es conocimiento, porque es un acto de la inteligencia, es conocimiento de Dios y de las verdades reveladas por Dios. En cambio, para el modernismo es un sentimiento, es algo que siento, puedo dejar de sentir, ¿sí? Por eso también hay una concepción modernista de lo que es la falta de fe y la pérdida de la fe, y una concepción católica de lo que es la falta de fe. La falta de fe para el católico es una decisión de dejar de creer voluntariamente lo que la iglesia enseña, ¿no? Por la autoridad de la iglesia. Obviamente hay que tener la ayuda de la gracia para sentir, pero para el modernismo es un sentimiento. Entonces, si yo dejo de sentir, entonces quizás que perdí la fe. Entonces me baso todo en el sentimiento. Fíjense entonces la inestabilidad de la fe para el modernismo. De ahí que venga tanta apostasía y tanto abandono de la práctica religiosa en ámbitos modernistas, ¿no? Es preciso pues que el sentimiento se ilumine con alguna luz para que así Dios resalte y se distinga.
Esto pertenece a la inteligencia cuyo oficio propio es el pensar y analizar y que sirve al hombre para traducir primero en representaciones y después en palabras los fenómenos vitales que en él se producen. De aquí la expresión tan vulgar ya entre los modernistas: el hombre religioso debe pensar su fe. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que este sentimiento es algo como confuso, esta presencia de Dios en nosotros es algo confuso según el modernismo, entonces necesitamos la inteligencia para aclarar un poco qué está pasando, ¿no? La inteligencia, pues, superponiéndose a tal sentimiento, se inclina hacia él y trabaja sobre él como un pintor que en un cuadro viejo vuelve a señalar y hacer que resalten las líneas del antiguo dibujo. Casi de este modo lo explica uno de los maestros modernistas. En este proceso la mente obra de dos modos. Primero, con un acto natural y espontáneo, traduce las cosas en una aserción simple y vulgar. Después refleja y profundamente, o como dicen, elaborando el pensamiento, interpreta lo pensado con sentencias secundarias derivadas de aquella primera fórmula tan sencilla, pero ya más limadas y más precisas. Estas fórmulas secundarias, una vez sancionadas por el Magisterio Supremo de la Iglesia, formarán el dogma. O sea, aquí hay toda una nueva comprensión de lo que es el dogma. El dogma, según la Iglesia Católica, según la doctrina tradicional y verdadera, es la expresión en palabras de una verdad revelada por Jesucristo a los apóstoles, ¿no? Y que ha sido transmitida de edad en edad, oralmente, hasta que o por escrito también, hasta que se define en una fórmula, ¿no? Para el modernismo no es esto, para el modernismo es una expresión en palabras, el dogma, pero que es meramente una explicación inteligente o racional del sentimiento interior que es para ellos la fe, ¿sí? Que es esta presencia confusa de Dios en el alma del creyente, que a su vez se identifica con Dios. Entonces, y como es algo confuso y poco claro, entonces necesita que la inteligencia lo aclare, ¿no? Eso sería el dogma para ellos. O sea, también el dogma es algo subjetivo y por lo tanto, como es algo subjetivo, puede cambiar, ¿no? Por eso progresismo, modernismo es algo que se moderniza, es algo que cambia. Por eso todo el tiempo los modernistas están pidiendo que se cambie la doctrina de la Iglesia, ¿no? Ya hemos llegado en la doctrina modernista a uno de los puntos principales, al origen y naturaleza del dogma. Este, según ellos, tiene su origen en aquellas primitivas fórmulas simples que son necesarias en cierto modo a la fe, porque la revelación para existir supone en la conciencia alguna noticia manifiesta de Dios, mas parecen afirmar que el dogma mismo está contenido propiamente en las fórmulas secundarias. Para entender su naturaleza es preciso ante todo inquirir qué relación existe entre las fórmulas religiosas y el sentimiento religioso del ánimo. No será difícil descubrirlo si se tiene en cuenta que el fin de tales fórmulas no es otro que proporcionar al creyente el modo de darse razón de su fe. Por lo tanto, son intermedias entre el creyente y su fe. Con relación a la fe son signos inadecuados de su objeto, vulgarmente llamados símbolos. Con relación al creyente son meros instrumentos. Mas no se sigue modo alguno que pueda deducirse que encierren una verdad absoluta. O sea, los dogmas para el modernista no son verdades absolutas, como sí para el católico, pues como símbolos son imágenes de la verdad y por lo tanto han de acomodarse al sentimiento religioso en cuanto éste se refiere al hombre. Como instrumentos son vehículos de la verdad y en consecuencia tendrán que acomodarse a su vez al hombre en cuanto se relaciona con el sentimiento religioso. Mas el objeto del sentimiento religioso, por hallarse contenido en lo absoluto, tiene infinitos aspectos que pueden aparecer sucesivamente, ora uno, ora otro. A su vez, el hombre, al creer, puede estar en condiciones que pueden ser muy diversas. Por lo tanto, las fórmulas que llamamos dogmas se hallarán expuestas a las mismas vicisitudes y cambios y por consiguiente sujetas a mutación. Así queda expedito el camino hacia la evolución íntima del dogma. O sea, el dogma puede evolucionar, puede cambiar. No en el sentido católico, el dogma puede desarrollarse en el sentido católico, en el sentido de que se explica una misma verdad, se explica más y mejor, pero aquí es cuando cambia, una verdad cambia, ¿sí? Entonces los dogmas pueden cambiar según la concepción modernista porque puede cambiar el sujeto, ¿no? Porque los dogmas son expresión de algo subjetivo, de algo de la conciencia. Fíjense cómo dice esto. San Pío X dice: cúmulo en verdad infinito de sofismas con que se resquebraja y se destruye toda la religión. No solo puede desenvolverse y cambiar el dogma, sino que debe. Tal es la tesis fundamental de los modernistas, que por otra parte fluye de sus principios, pues tienen por una doctrina de las más capitales en su sistema y que infieren del principio de la inmanencia vital, que las fórmulas religiosas, para que sean verdaderamente religiosas y no meras especulaciones del entendimiento, han de ser vitales y han de vivir la vida misma del sentimiento religioso, por lo tanto deben cambiar. Ello no se ha de entender como si esas fórmulas, sobre todo si son puramente imaginativas, hayan sido inventadas para reemplazar el sentimiento religioso, pues su origen, número y hasta cierto punto su calidad misma importan muy poco.
Lo que importa es que el sentimiento religioso, después de haberlas modificado convenientemente, si lo necesitan, se les asimile vitalmente. Es clave entonces en el modernismo la idea de vitalidad, ¿no? Porque en la vitalidad hay movimiento, hay dinamismo, entonces hay cambio. Es tanto como decir que es preciso que el corazón acepte y sancione la fórmula primitiva y que asimismo sea dirigido el trabajo del corazón con que se engendran las fórmulas secundarias, de donde proviene que dichas fórmulas para que sean vitales deben ser y quedar asimiladas al creyente y a su fe. Y cuando por cualquier motivo cese esta adaptación, pierden su contenido primitivo y no habrá otro remedio que cambiarlas. De aquí también una consecuencia práctica del modernismo es esto que vemos hoy en día, de que cada uno cree lo que quiere, ¿no? Yo elijo de todos los dogmas, elijo los que más me gustan y creo en esos dogmas. Pero no acepto la revelación como un todo, como algo exterior y objetivo a lo que me tengo que acomodar y obedecer, ¿no? Ese es el sentido tradicional, ¿no? Lo que dice Jesús, el que obedece a mis palabras, ese es el que me ama, ¿no? El que acepta mis mandamientos, ¿no? Y aquel que los escucha, les dice a los apóstoles, o sea, al magisterio, aquel que los escucha a mí me escucha, aquel que los rechaza a mí me rechaza, y rechaza al que me envió, o sea, al Padre. Sigue diciendo San Pío X, dado el carácter tan precario e inestable de las fórmulas dogmáticas, se comprende bien que los modernistas las menosprecien y tengan por cosa de risa. O sea, otra característica del modernismo es que se burlan de los dogmas y de toda la dogmática como si fuera algo muy poco importante. Mientras por lo contrario, nada nombran y enlazan sino el sentimiento religioso, la vida religiosa, por eso censuran audazmente a la Iglesia como si equivocara el camino, porque no distingue en modo alguno entre la significación material de las fórmulas y el impulso religioso y moral, y porque adhiriéndose tan tenaz como estérilmente a fórmulas desprovistas de contenido, es ella la que permite que la misma religión se arruine. O sea, critican a la Iglesia por imponer dogmas, etcétera, ¿no? Y piden que la doctrina cambie. Esto es lo que se ve hoy, ¿no? Sobre todo en Alemania. Bien. Obviamente esto es de hace 100 años, este documento, y obviamente 100 años después toda esta situación no solo empeoró, sino que empeoró muchísimo, ¿no? Ciegos ciertamente y conductores de ciegos que inflados con el soberbio nombre de ciencia llevan su locura hasta pervertir el eterno concepto de la verdad, a la par que la genuina naturaleza del sentimiento religioso. Para ello han fabricado un sistema en el cual, bajo el impulso de un amor audaz y desenfrenado de novedades, no buscan donde ciertamente se halla la verdad y despreciando las santas y apostólicas tradiciones, abrazan otras doctrinas vanas, fútiles, inciertas y no aprobadas por la Iglesia, sobre las cuales hombres vanísimos pretenden fundar y afirmar la misma verdad. Acá hay otro elemento, otra característica del modernismo, es el afán de novedades, ¿no? La búsqueda, la curiosidad de cosas nuevas, en vez de atenerse a lo que la Iglesia siempre ha enseñado, ¿no? Quieren cambiar todo. Tales venerables hermanos, el modernista como filósofo. Aquí entonces terminamos la exposición del modernista como filósofo, ¿no? Entonces está la idea, dentro del modernista como filósofo está la idea del agnosticismo y está la idea de la inmanencia vital, ¿no? De donde esa es la filosofía modernista. Agnosticismo e inmanencia vital. Ahora pasa al modernista como creyente. Si pasando al creyente se desea saber en qué se distingue en el mismo modernista el creyente del filósofo, es necesario advertir una cosa, y es que el filósofo admite sí la realidad de lo divino como objeto de la fe, pero esta realidad no la encuentra sino en el alma misma del creyente, esto el filósofo, ¿no? En cuanto es objeto de su sentimiento y de su afirmación. O sea, Dios para el filósofo es el objeto de un sentimiento subjetivo. Por lo tanto, no sale del mundo de los fenómenos. Si aquella realidad existe en sí fuera del sentimiento y de la afirmación dichos, es cosa que el filósofo pasa por alto y desprecia. Pero el modernista creyente, por lo contrario, es firme y cierto que la realidad de lo divino existe en sí misma con entera independencia del creyente. O sea, el modernista es un poco menos modernista, el modernista creyente, porque dice que Dios existe en sí mismo fuera de la naturaleza del creyente, ¿no? Y si se pregunta en qué se apoya finalmente esta certeza del creyente, responden los modernistas, en la experiencia singular de cada hombre. Ahora, acá está el error, ¿no? Porque ellos dicen, como el católico, que Dios existe, pero ¿en qué basan esa existencia? En vez de decir que se basa en lo que la razón puede ver a partir de las criaturas, ¿no? Como por ejemplo las 5 vidas de Santo Tomás, no, entonces Dios existe, pero existe porque yo lo experimento, singularmente, según mi propia conciencia, nuevamente, ¿no? Con cuya afirmación, mientras se separan de los racionalistas, caen en la opinión de los protestantes y pseudomísticos, dice Pío X. Véase pues su explicación.
En el sentimiento religioso se descubre una cierta intuición del corazón, merced a la cual, y sin necesidad de medio alguno, alcanza al hombre la realidad de Dios, y tal persuasión de la existencia de Dios y de su acción, dentro y fuera del ser humano, que supera con mucho a toda persuasión científica. O sea, no hay una demostración científica, filosófica de la existencia de Dios, sino que hay simplemente una indigencia de Dios, un deseo de Dios interior, que entonces Dios existe, listo. Y nos estamos seguros. Así demuestra el creyente subjetivamente la existencia de Dios, ¿no? Lo cual es una verdadera experiencia y superior a cualquiera otra racional, y si alguno, como acaece con los racionalistas, la niega, es simplemente, dicen, porque rehúsa colocarse en las condiciones morales requeridas para que aquella se produzca. O sea, si alguno niega, si a alguno no le pasa esta experiencia, dicen los modernistas, es porque no son lo suficientemente santos para que les ocurra, ¿no? Y tal experiencia es la que hace verdadera y propiamente creyente al que la ha conseguido. ¿Cuánto dista todo esto de los principios católicos? Semejantes quimeras las vimos ya reprobadas por el Concilio Vaticano. ¿Cómo franquean la puerta del ateísmo una vez admitida juntamente con los otros errores mencionados? Lo diremos más adelante. Desde luego es bueno advertir que de esta doctrina de la experiencia, unida a la otra del simbolismo, se infiere la verdad de toda religión, sin exceptuar el paganismo. O sea, a partir de estas premisas del creyente modernista, se sigue que todas las religiones son verdaderas, porque en todas las religiones hay experiencias religiosas, o hay experiencias de supuestas experiencias de Dios. Por eso dice, pues qué, ¿no se encuentran en todas las religiones experiencias de este género? Muchos lo afirman. Luego, ¿con qué derecho los modernistas negarán la verdad de la experiencia que afirma el turco, por ejemplo, y atribuirán solo a los católicos las experiencias verdaderas? O sea, ¿con qué fundamento decís que el católico es el que tiene las experiencias verdaderas? Y no, por ejemplo, los hindúes, los judíos, los musulmanes, etcétera, ¿no? Los espiritistas, qué sé yo, todo. Porque si vos fundás la verdad de Dios en una experiencia personal, entonces cualquiera la podría tener. En cambio, si fundás la verdad de Dios en signos exteriores, externos objetivos, entonces ahí hay que acomodarse a la realidad. Y la realidad es una sola, ¿no? Por lo tanto, la religión verdadera es una sola. Aunque es cierto, no niegan estas experiencias religiosas, más aún los unos veladamente y los otros sin rebozo tienen por verdaderas todas las religiones, es lo que decíamos hace un ratito. Y es manifiesto que no pueden opinar de otra suerte, pues establecidos sus principios, ¿por qué causa arguirían de falsedad a una religión cualquiera? O sea, ¿con qué fundamento dirían que una religión es falsa y que la otra es verdadera? No por otra ciertamente que por la falsedad del sentimiento religioso o de la fórmula brotada del entendimiento. Mas el sentimiento religioso es siempre y en todas partes el mismo, aunque en ocasiones tal vez menos perfecto, y cuanto a la fórmula del entendimiento, lo único que se exige para su verdad es que responda al sentimiento religioso y al hombre creyente, cualquiera que sea la capacidad de su ingenio. Todo lo más que en esta oposición de religiones podrían acaso defender los modernistas es que la católica, por tener más vida, posee más verdad y que es más digna del nombre cristiano porque responde con mayor plenitud a los orígenes del cristianismo. O sea, los modernistas en general dicen que todas las religiones dan lo mismo, son todas verdaderas, y si dicen que la católica es más verdadera, en realidad dicen que todas son verdaderas, pero la católica es como más pura, porque tiene más vida, tiene más verdad y es más fiel al cristianismo primitivo. Pero no dicen, como siempre dijo la Iglesia, que la única religión verdadera es la católica y las demás son falsas, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? La única religión verdadera es la que fundó Jesús, que es la católica. Todas las demás son separaciones del catolicismo o son inventos de los hombres, ¿no? Nadie, puestas las precedentes premisas, considerará absurda ninguna de estas conclusiones. Lo que produce profundo estupor es que católicos, que sacerdotes a quienes horrorizan, según nosotros queremos pensar, tales monstruosidades, se conduzcan sin embargo como si de lleno las aprobasen, pues tales son las alabanzas que prodigan a los mantenedores de esos errores, tales los honores que públicamente les tributan, que hacen creer fácilmente que lo que pretenden honrar no son las personas merecedoras acaso de alguna consideración, sino más bien los errores que a las claras profesan y que se empeñan con todas veras en esparcir entre el vulgo. Otro punto hay en esta cuestión de doctrina en abierta contradicción con la verdad católica, pues el principio de la experiencia se aplica también a la tradición sostenida hasta aquí por la Iglesia, destruyéndola completamente, o sea, destruyen completamente la tradición. A la verdad, por tradición, entienden los modernistas, cierta comunicación de alguna experiencia original que se hace a otros mediante la predicación y en virtud de la fórmula intelectual, a la cual fórmula atribuyen, además de su fuerza representativa, como dicen, cierto poder sugestivo que se ejerce, ora en el creyente mismo para despertar en él el sentimiento religioso, tal vez dormido, y restaurar la experiencia que alguna vez tuvo,
ora sobre los que no creen aún, para quedar por primera vez en ellos el sentimiento religioso y producir la experiencia. Así es como la experiencia religiosa se va propagando extensamente por los pueblos, no sólo por la predicación en los existentes, más aún en los venideros, tanto por libros cuanto por la transmisión oral de unos a otros. O sea, la tradición para el modernismo es la tradición, la transmisión de una experiencia religiosa subjetiva de los orígenes, ¿no? No tiene nada que ver con la transmisión de un depósito de la fe, de una doctrina, etcétera, de cultos, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es simplemente la transmisión de esta experiencia, de esta fe como experiencia vital, ¿no? Pero esta comunicación de experiencias a veces se arraiga y reflorece, a veces envejece al punto y muere. El que reflorezca es para los modernistas un argumento de verdad, ya que toman indistintamente la verdad y la vida. O sea, los modernistas identifican la verdad con la vida, y como la vida cambia y es dinámica, la verdad puede cambiar también. De lo cual colegiremos de nuevo que todas las religiones existentes son verdaderas, pues de otro modo no vivirían. O sea que si la vida y la verdad son lo mismo, todas las religiones que existen tienen vida, por lo tanto son todas verdaderas. Así raciocinan falsamente los modernistas. Con lo expuesto hasta aquí, venerables hermanos, tenemos bastante y sobrado para formarnos cabal idea de las relaciones que establecen los modernistas entre la fe y la ciencia, bajo la cual comprenden también la historia. O sea, con lo expuesto hasta aquí, dice San Pío X, tenemos bastante y sobrado y suficiente para formarnos cabal idea de las relaciones que establecen los modernistas entre la fe y la ciencia, bajo la cual comprenden también la historia. O sea que lo que vimos hasta acá es como lo fundamental para entender de qué se trata el modernismo, ¿no? Bien. Bien, entonces ahora hay que ver cómo comprenden la relación entre fe y ciencia los modernistas. Nosotros ya dijimos en el primer video que para el católico no hay contradicción entre la fe y la ciencia, porque la fe estudia la verdad revelada y la ciencia estudia la verdad creada, las verdades de este mundo, y la fuente de las dos verdades es Dios, que es la verdad infinita, por lo tanto no puede haber contradicción. Pero ¿qué dicen los modernistas? Dicen lo siguiente, dicen que la materia de la fe, está fuera de la materia de la otra, o sea, lo que estudia la fe está fuera de lo que estudia la ciencia, no tiene nada que ver, ninguna de las dos, pues la fe versa únicamente sobre un objeto que la ciencia declara ser de incognoscible. O sea, la fe versa sobre Dios, y para la ciencia Dios es incognoscible según el agnosticismo que vimos. De aquí que es un campo completamente diverso. La ciencia trata de los fenómenos en los que no hay lugar para la fe. ¿Por qué? Porque los fenómenos son las cosas que se ven, ¿no? Esta, por lo contrario, la fe se ocupa enteramente de lo divino, que la ciencia desconoce por completo, de donde se saca en conclusión que no hay conflictos posibles entre la ciencia y la fe, porque si cada una se encierra en su esfera, nunca podrán encontrarse ni por lo tanto contradecirse. O sea, la conclusión es parecida a la católica, pero está mal el razonamiento, porque dice que no hay contradicción entre la ciencia y la fe porque tienen que ver con cosas absolutamente distintas, entonces no hay contradicción porque no hay relación. Para el católico no hay contradicción porque están profundamente relacionadas y porque están fundamentadas una sobre la otra. O sea, la ciencia está fundamentada sobre la fe, de algún modo. Porque la verdad que la ciencia estudia, la fe la confirma, y la comprende más profundamente a partir de la revelación. Si tal vez se objeta esto, que hay en la naturaleza visible ciertas cosas que incumben también a la fe, como la vida humana de Jesucristo, ellos lo negarán. Pues aunque esas cosas se cuenten entre los fenómenos, mas en cuanto las penetra la vida de la fe en la manera arriba dicha, la fe las transfigura y desfigura, son arrancadas del mundo sensible y convertidas en materias del orden divino. O sea, el modernismo separa completamente todo lo que tiene que ver con la religión por un lado y todo lo que tiene que ver con la ciencia y con la vida humana por otro lado, ¿sí? Así, al que todavía preguntase más si Jesucristo ha obrado verdaderos milagros y verdaderamente profetizados lo futuro, si verdaderamente resucitó y subió a los cielos, no contestará la ciencia agnóstica, sí dirá la fe. O sea, hay cierta contradicción entonces, ¿no? Porque la ciencia, como es atea, dice que Jesús no obró milagros, que Jesús no fue Dios, y la fe dice todo lo contrario, ¿no? Aquí con todo no hay contradicción alguna. La negación es del filósofo, que habla a los filósofos y que no mira a Jesucristo sino según la realidad histórica,
La afirmación es del creyente que se dirige a creyentes y que considera la vida de Jesucristo como vivida de nuevo por la fe y en la fe. O sea, es una especie de esquizofrenia, ¿no? Porque el filósofo como filósofo entonces niega la divinidad, pero después el creyente, cuando habla como creyente, afirma la divinidad, ¿sí? Depende qué máscara se pone, ¿no? A pesar de eso, se engañaría hoy mucho el que creyese que podía opinar que la fe y la ciencia por ninguna razón se subordinan la una a la otra. De la ciencia sí se podría juzgar de ese modo recta y verdaderamente, mas no de la fe, que no solo por una, sino por tres razones está sometida a la ciencia. Pues para el modernismo, ¿no? Pues en primer lugar conviene notar que todo cuanto incluye cualquier hecho religioso, quitada su realidad divina y la experiencia que de ella tiene el creyente, todo lo demás y principalmente las fórmulas religiosas, no sale de la esfera de los fenómenos y por eso cae bajo el dominio de la ciencia. Séale lícito al creyente si le agrada salir del mundo, pero no obstante, mientras en él viva, jamás escapará, quiéralo o no, de las leyes, observación y fallos de la ciencia y de la historia. O sea, la fe está como esclavizada por la ciencia atea, ¿no? Por eso se despoja la fe, en última instancia, de todos sus elementos sobrenaturales. Y se mundaniza la religión, ¿no? Además, aunque se ha dicho que Dios es objeto de sola la fe, esto se entiende tratándose de la realidad divina y no de la idea de Dios. Esta se halla sujeta a la ciencia, la cual, filosofando en el orden que se dice lógico, la idea de Dios, se eleva también a todo lo que es absoluto e ideal. Por lo tanto, la filosofía o la ciencia tienen el derecho de investigar sobre la idea de Dios, de dirigirla en su desenvolvimiento y librarla de todo lo extraño que pueda mezclarse. De aquí el axioma de los modernistas. La evolución religiosa ha de ajustarse a la moral y a la intelectual, esto es, como ha dicho uno de sus maestros, ha de subordinarse a ellas. O sea, la ciencia no estudia a Dios porque Dios no existe, ¿no? O Dios no se puede conocer. Lo que estudia la ciencia es la idea de Dios. La idea de Dios. Y el axioma modernista es que la religión tiene que acomodarse a la evolución científica sobre la idea de Dios. O sea que si la idea de Dios cambia, la religión tiene que cambiar con ella, ¿no? Añádase, en fin, que el hombre no sufre en sí la dualidad, por lo cual el creyente experimenta una interna necesidad que le obliga a armonizar la fe con la ciencia, de modo que no disienta de la idea general que la ciencia da de este mundo universo. De lo que se concluye que la ciencia es totalmente independiente de la fe, pero que ésta, por el contrario, aunque se pregone como extraña a la ciencia, debe sometérsele, ¿no? La fe debe estar sometida a la ciencia. Todo lo cual, venerables hermanos, es enteramente contrario a lo que Pío IX, nuestro predecesor, enseñaba cuando dijo en un breve, una carta: es propio de la filosofía en lo que atañe a la religión no dominar sino servir, no prescribir lo que se ha de creer sino abrazarlo con racional homenaje, no escudriñar la profundidad de los misterios de Dios sino reverenciarlos pía y humildemente. O sea, al revés, Pío IX decía que la ciencia debía someterse a la fe, ¿no? Y los modernistas dicen lo contrario. Los modernistas invierten sencillamente los términos, a los cuales por consiguiente puede aplicarse lo que ya Gregorio IX, también predecesor nuestro, escribía de ciertos teólogos de su tiempo. Decía: algunos entre ustedes, hinchados como odres por el espíritu de la vanidad, se empeñan en traspasar con profanas novedades los términos que fijaron los padres, inclinando la inteligencia de las páginas sagradas a la doctrina de la filosofía racional, no para algún provecho de los oyentes, sino para ostentación de la ciencia. Estos mismos, seducidos por varias extrañas doctrinas, hacen de la cabeza cola y fuerzan a la reina a servir a la esclava. Está diciendo lo mismo que que se invierte el orden, ¿no? Y todo esto en verdad se hará más patente al que considera la conducta de los modernistas, que se acomoda totalmente a sus enseñanzas, pues muchos de sus escritos y dichos parecen contrarios, de suerte que cualquiera fácilmente reputaría a sus autores como dudosos e inseguros, es lo que decíamos, pero lo hacen de propósito y con toda consideración por el principio que sostienen sobre la separación mutua de la fe y de la ciencia. O sea, como científicos tienen que hablar de una manera y como hombres de fe tienen que hablar de otra manera, ¿no? De aquí que tropecemos en sus libros con cosas que los católicos aprueban completamente, mientras que en la siguiente página hay otras que seguirían dictadas por un racionalista. Por consiguiente, cuando escriben de historia no hacen mención de la divinidad de Cristo, pero predicando los templos la confiesan firmísimamente. Del mismo modo, en las explicaciones de historia no hablan de concilios ni padres, pero si enseñan el catecismo citan honrosamente a unos y a otros. De aquí que distingan también la exégesis teológica y pastoral de la científica e histórica. La exégesis es la interpretación de la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, una cosa sería la interpretación teológica y pastoral y otra cosa la interpretación científica e histórica. Entonces, desde la ciencia, por ejemplo, de historia, Jesús no era Dios, pero desde la fe, entonces Jesús es Dios, ¿no?
este divorcio entre la ciencia y la fe, y en última instancia esta esclavitud de la fe respecto de la ciencia es un error, ¿no? del modernismo. Igualmente, apoyándose en el principio de que la ciencia de ningún modo depende de la fe, al disertar acerca de la filosofía, historia y crítica, muestran de mil maneras su desprecio de los maestros católicos, santos padres, concilios ecuménicos y magisterio eclesiástico, sin horrorizarse de seguir las huellas de Lutero. Y si de ello se les reprende, se quejan de que se les quita la libertad. Esto es clásico de los modernistas, que odian a los santos padres, a los concilios, al magisterio, a los doctores de la iglesia, ¿no? Y si se les critica por odiarlos, dicen, pero están siendo muy duros conmigo, me están quitando la libertad, ¿no? Confesando, en fin, que la fe ha de subordinarse a la ciencia, a menudo y abiertamente censuran a la iglesia porque tercamente se niega a someter y acomodar sus dogmas a las opiniones filosóficas. Por lo tanto, desterrada con este fin la teología antigua, pretenden introducir otra nueva que obedezca a los delirios de los filósofos. Entonces, ¿qué hacen? Como subordinan la fe a la ciencia, la fe es esclava de la ciencia, dicen, entonces la iglesia tiene que acomodarse a lo que dicen los últimos filósofos, los nuevos filósofos y los últimos científicos. Entonces la doctrina de la iglesia, como dijimos, tiene que cambiar y ir acomodándose a lo que los tiempos piden, ¿no? Se destierra la teología antigua y pretenden introducir otra teología nueva que obedezca a los delirios de los filósofos. Así dice San Pío X. Bien, a continuación entonces queda ver, voy a decir rápidamente cómo seguimos. Hay que ver aquí la concepción de la fe que tienen los modernistas, que un poco ya lo vimos, la concepción del dogma que tienen, la concepción de los libros sagrados, la concepción de la iglesia, la concepción de la evolución, o sea, el tema de la evolución del dogma, después el modernista como historiador, el modernista como apologista, etcétera, y al final decir alguna palabra rápidamente sobre, vamos a resumir algunas partes, sobre las causas y remedios que señala San Pío X para contrarrestar esta tamaña herejía. Bien, dejamos acá. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,